Ok, buenas tardes, bienvenidos a su clase de programación orientada a objetos. Les saluda Raúl Castillo. Voy a estar con ustedes durante este ciclo. Esta es la clase número 2 de programación orientada a objetos. Bienvenidos. En la invitación que hicimos para esta videoclase estaba un archivo adjunto que tiene que ver con algunos temas que vamos a desarrollar durante todo el ciclo, pero además eso es, vamos a ver ahí los contenidos que ofrece el plan de estudios para esta asignatura, pero más allá de eso vamos a profundizar un poco sobre dónde vamos a descargar Python, cómo lo vamos a instalar, cómo lo vamos a usar y qué herramientas vamos a utilizar para el uso de ella, ¿ok? Entonces, si han tenido acceso al archivo que está adjunto, lo tienen por ahí. Yo lo voy a abrir y pues, pasaré pues a compartir mi pantalla. Si ustedes así pues lo pueden ir viendo, si acaso no lo han descargado, voy a pasar en este momento a compartirles la pantalla y vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que vamos a ver en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ahí he observado en el aula virtual las interacciones que ustedes han tenido durante estos días. La mayoría de personas creo que ha ingresado a la plataforma. Algunos sí tenían unos 2, 3 días que no han ingresado. Lo recomendable es que ingresen y dentro de la plataforma ya está habilitada una parte de la unidad 1 que tiene que ver con la introducción de objetos y todo lo demás. ¿Sí lo han podido ver? Pregunto. Sí. Ok, perfecto. Sí. Esa parte de ahí luego va a haber una actividad sobre cómo vamos nosotros va a ser como una especie de foro, una actividad relativa a esa parte que está ahí, ¿ok? Vamos a ver. Listo. Ok. Lo que pasa es que me están pidiendo la asistencia y pues ahí hay una herramienta para poder hacer una autoasistencia, pero en la clase anterior no se me grabó y bueno, al final pues tuve que reestructurar la asistencia, así que más adelante ahorita tenemos 16 conectados y pues más adelantito pues vamos a ver esa parte de la asistencia. Ok, por el momento estamos acá en esta pantalla, no sé si logran verlo bien, si no pues me dicen, yo aquí la puedo ampliar o la puedo hacer. Ok, eso lo tienen de todas maneras ustedes, eso lo vimos la clase anterior, pues sí. Y uno de los objetivos principales, pues, dentro de todo esto de la programación orientada a objetos, pues, es básicamente desarrollar en ustedes esos conocimientos técnicos que ustedes necesitan relacionados con la programación orientada a objetos. Esta parte de la programación orientada a objetos, pues, es muy importante. La mayor parte de aplicaciones que se desarrollan hoy en día, pues, están basadas en este paradigma de programación. Un paradigma de programación, dicho de una forma general, es una forma de programar. Existe la programación estructurada, existe otro tipo de programaciones. Entonces, esta parte de la programación orientada a objetos surge en términos generales para dar una solución a los muchos inconvenientes que tenía la programación estructurada y otro tipo de programación. Entonces, ya tiene sus años, lo vamos a ver más adelante ahí en algunos conceptos generales. Y pues eso es uno de los objetivos generales de fundamentar en ustedes esos conocimientos técnicos sobre la programación orientada a objetos y cómo pues a través de ese se pueden desarrollar aplicaciones. Y pues vamos a hablar de los pilares fundamentales de eso que tienen que ver con la gerencia, con el polimorfismo, con el encapsulamiento, etcétera.
Entonces, dentro de la primera unidad, vamos a ver nosotros lo que es las definiciones generales de la programación orientada a objetos. Esto, si nosotros vamos a nuestra aula virtual, vamos a ver que aquí tenemos ya, en la unidad 1, aquí tenemos la lección 1, que es la programación orientada a objetos. Esta parte de acá pertenece a ustedes, que es la que le tienen que dar lectura y asimilar todas estas partes de acá. No sé si saben cómo funciona esto del aula virtual, pregunto. Pregunto. En mi caso, sí. Ok. Sí, dejar el código para unirse, por favor. Sí, listo, claro. Perdón. Necesitan... ¿Quién necesita un código para unirse al aula? Yo, Lick, Vaya, porque en el correo no me llegó para unirme, entonces me pide el código siempre para entrar cuando busco la clase. ok, me mandas un correo para poder reenviártelo, porque normalmente acá tenemos que hacer una automatriculación y en teoría pues eso sería todo, pero igual yo voy a estar pendiente de eso. Me escribís y yo te mando te reenvío el correo. Les pregunto esto de que cómo funciona esta parte del aula, porque muchas de estas cosas pertenece a ustedes. Esto es lo que ustedes pueden estudiar y acceder en el tiempo que ustedes quieran. Esta parte de las lecciones pues están ahí y ustedes es su obligación el asimilarlas, el darles lectura, y si hay actividades pues acá nosotros las discutimos en la clase. Este espacio de esto que está en el aula virtual, la mayor parte es para que ustedes lo hagan en el tiempo y en el horario que ustedes crean conveniente, ¿sí? En esta parte nosotros no vamos a utilizar 50 minutos de conferencia para venir a leer lo que está acá. Nosotros vamos a utilizar el tiempo de estas conferencias para discutir estos temas. Por ejemplo, si acá dijera estructuras condicionales en Python y aquí pone los ejemplos, entonces la clase sería para venir a aplicar esto que está acá, no para venirlo a leer. Yo lo explico y ustedes lo leen acá, ustedes lo estudian en estos entornos. Para eso sirve el aula virtual, y la conferencia pues va a estar basada en esclarecer dudas y por supuesto en llevar a la práctica lo que está acá en la teoría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, De acuerdo, Lick. Sí, Ok, perfecto. sí, de acuerdo. de acuerdo. Entonces, si nosotros vemos las definiciones generales de la programación orientada a objetos, pues nos damos cuenta que ya está en el aula virtual. Tenemos en la unidad 2 lo que son los módulos de importación. Esta parte de la unidad 2 pues va a estar fundamentada en aprovechar las características que nos da Python para importar las clases que están dentro de este lenguaje, ¿sí? Esta importación de clases, pues nosotros la vamos a hacer a través de la importación de módulos. En este momento no interesa entender o que quede bien claro, mira, y eso de módulos, ¿qué son? Entonces, en su momento, cuando lleguemos a la unidad 2, pues vamos a lograr esa parte. Luego tenemos lo que son la introducción a la web. Esta parte se divide como básicamente en dos partes, ¿ya? La unidad 3 es la introducción a la web, y esto básicamente tiene que ver con el concepto de front-end. No sé si han escuchado este concepto de front-end. Esto de front-end, ¿lo han escuchado? Sí, Lick. Sí. Luego la unidad 4 tiene que ver con el back-end. No sé si también lo han escuchado esa parte. ¿Saben qué es? ¿Alguien que pudiese tener una idea general? Hola.
Sí, No, como una idea es como trabajar en una página web, pero ya en la parte de programación, ¿verdad? O sea, con código. ¿Esa cuál es? ¿El front-end o el back-end? Back-end. Ah, ok. ¿Y el front-end? El frontend sería más en la parte de diseño, en una página web. Ok, sí, ¿verdad? La parte del frontend y la parte del backend tienen que ver, uno es lo que está enfrente de lo que usted diseña cuando usted utiliza un Bootstrap, cuando usted utiliza hojas de estilo, cuando usted utiliza diferentes etiquetas y diseña. Eso es la parte del frontend, todo lo que tiene que ver con la parte visible, por así decirlo, de nuestra aplicación. Y la parte del backend, pues tiene que ver con el proceso de desarrollo, como lo dice ahí la asignatura, es la parte que cuando nosotros codificamos o hacemos la parte de, de usar la lógica computacional. Ahora bien, no se preocupen mucho por la parte de la introducción a la web, porque dice introducción. Lógicamente, para hablar de front-end, de front-end y todo lo demás, pues necesitamos tener cierta experiencia en el diseño web. ¿Ya? No sé si ustedes ahorita es segundo ciclo, esas materias todavía no las llevan, no sé en el pensum, en qué ciclo tienen lo que es el diseño web. Digo eso pues porque aquí vamos a hacer una introducción a eso. Entonces no nos preocupemos por si no sabemos qué es lo de Bootstrap, las hojas de estilo, las etiquetas HTML y todo eso. Igual acá algunos aspectos que tienen que ver con el backend, pues acá vamos a desarrollarlos. ¿Sí? Y aquí están los contenidos, básicamente en estas 4 unidades, es lo que contiene lo que es la parte de lo que es el programa de estudio de programación orientada a objetos. Tenemos 20 personas. Informarles, por si no lo habían leído, informarles que la parte de la universidad, hay un comunicado de pausa pedagógica del Ministerio de Educación que durante la semana del mes de agosto, es decir, del 1 al 7 de agosto, va a haber una pausa pedagógica, por lo tanto, no habrá actividades académicas. Por lo tanto, toda clase que ustedes tengan relacionadas en esa hora, pues básicamente quedan suspendidas. Les digo eso para que lo tengan presente y cualquier situación que algún docente pues les esté asignando actividades académicas en esta fecha, pues igual pueden informarlo porque tenemos instrucciones generales de que no podemos estar poniendo carga académica, actividades académicas a los estudiantes durante ese periodo. Entonces, ese era un comercial ahí para que estemos claros en esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Ok, gracias. sí, Lick, gracias. Okay, perfecto. Entonces, siguiendo acá con los contenidos, nosotros tenemos acá, básicamente, si nosotros observamos en las definiciones generales de la programación orientada a objetos, pues ya aquí ya están como los temas, por así decirlo. Si nosotros vemos la unidad 1, pues es la parte introductoria a lo que es toda nuestra asignatura. Pero también es importante, antes de hablar de la programación orientada a objetos, pues tenemos que hablar de otros aspectos que tienen que ver con la forma en cómo funciona Python. Porque no podemos estar intentando crear bucles, hablar de operadores lógicos, porque primero necesitamos establecer cómo funciona la declaración de variables, cómo funcionan las estructuras de control, todos esos aspectos que tienen que ver propiamente con el lenguaje de programación. Entonces, básicamente, si ustedes ven en todo lenguaje de programación que ustedes tengan, pues es importante que estas estructuras de control, los bucles, siempre van a estar ahí presentes. Por lo tanto, necesitamos eso tenerlo bien claro.
En fundamentos de programación nosotros vimos eso en algunas partes con el lenguaje que lo hayamos visto. Entonces, acá y de aquí en adelante siempre las van a ver. Todo eso, declarar variables, los bucles, los operadores lógicos, todo eso. Acá la diferencia o lo nuevo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar de algo muy interesante que se llaman clases. Y dentro de las clases, pues luego vamos a hablar de conceptos como objetos, atributos, todos esos métodos, todos esos aspectos son los que nosotros vamos a desarrollar acá. Luego tenemos, vamos a ver, lo del módulo en la unidad 3. Veamos acá, la unidad 3, la introducción a la web. Entonces acá tenemos algo que nos salimos un poco para hablar sobre esto de introducción a la web. ¿Por qué les va a servir esto? Bueno, porque la mayor parte de aplicaciones están orientadas a la web. Entonces, perdón. Entonces es necesario que nosotros vayamos fundamentándolos en esa parte de la web. ¿Por qué, verdad? Porque de pronto nosotros necesitamos hacer una pequeña aplicación en una aplicación web, pues si yo no sé nada de una aplicación web, ni siquiera sé cómo funciona, entonces básicamente ahí vamos a tener un cierto problema, porque vamos a estar hablando como sin entendernos, pues. Por eso es que vamos a ver un poco sobre los conceptos que yo pregunté sobre lo del frontend y lo del backend. Y luego vamos a hacer algo para introducir al frontend que tiene que ver con HTML5, con los CSS y algo con lo que es JavaScript, que son los 3 elementos fundamentales en todo proyecto para desarrollo web. Esos 3 juntos pues hacen, como decimos, como maravilla para el desarrollo de nuestras aplicaciones. También tenemos que hablar un poco sobre el responsive design. No sé si alguien sabe ese concepto, si lo ha escuchado antes, el responsive design o diseño responsivo. No sé si alguien lo ha escuchado antes. Recuerden, una de las normas de la clase es la parte interactiva, es decir, ok, podemos participar. Si yo abro micrófono, si me preguntan, yo doy mi opinión y listo, ¿no? O sea, es lo que, si no conoce, entonces diga, no, no lo sé, o escriba en el chat y listo. No conozco realmente el Interactive Design, pero me imagino que ha de ser con respecto a cómo el usuario maneja la aplicación en sí. O sea, si tiene una interfaz que sea fácil de entender y que el usuario no se complique tanto a la hora de ejercer lo que tiene que hacer en dicha aplicación. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga un concepto general? O sea, que por lo menos usted tenga una idea de qué es. La interfaz, muchas gracias. Ok, veamos. Eso es nada más, no se preocupen. Eso es una pregunta que normalmente se hace porque queremos saber, o sea, explorar el conocimiento que ustedes tienen sobre eso. Sí. ¿Sí? Quizás adaptarlo a la parte de la página web y que sea interactivo y que sea amigable para el usuario. Ok, gracias. Más o menos va por ahí esto. Vean, la parte del responsive design tiene que ver, o el diseño responsivo tiene que ver con que, por ejemplo, una aplicación web cuando se desarrolla, ustedes saben que se tiene que ver en un teléfono, que se tiene que ver en una tablet, que se tiene que ver en una PC, que se tiene que ver en una laptop, que se tiene que ver en un Smart TV. Entonces, si nosotros no adaptamos esos contenidos, básicamente se va a ver en un teléfono, se ve cualquier página web, pero si no tiene un diseño adaptativo, lógicamente se va a ver demasiado pequeña la letra, entonces no se va a adaptar. Entonces el diseño responsivo tiene que ver con la adaptabilidad, es decir, que yo desarrollo una aplicación web y cuando la veo en un teléfono, pues lógicamente se ve diferente. Por ejemplo, si nosotros, les voy a poner un ejemplo de
de una aplicación, por ejemplo. Si nosotros tenemos esta aplicación acá, y luego nosotros, no sé si van a poder lograr verlo, lo voy a hacer acá. Y vean, me dicen que vieron, sí, perdón, ¿ven lo que estoy haciendo? Sí, Lick, Sí. Ok, veamos, eso está normal, ok. Esto es en una PC. Si yo empiezo a hacer esto, vean qué pasó. Se adaptó al contenido y él lo desplazó hacia abajo, vean. Y ya acá lo que tengo es un menú, vean. Entonces, si nosotros vamos ampliando esto, básicamente esto va cambiando, vean, dependiendo cómo sea el dispositivo que estemos utilizando. Si eso es demasiado pequeño, esto se baja, vean. Acá ya agarro otra dimensión y entonces él dice, ok, aquí yo ya no, como decimos, ya no quepo, ya no es posible estar ahí, entonces baja, ok. Entonces a eso se refiere un diseño responsivo, porque si no, tuviéramos que esto se va haciendo demasiado pequeño y al final en un teléfono no lograríamos ver ni el menú, ni las letras porque serían demasiado pequeñas. Entonces, esa es la forma como funcionan la parte de adaptativo. ¿Estamos claros ahora con eso? Sí, Lick. De hecho, Todo claro. que eso que está explicando pasa con los dispositivos Android. Entre los más nuevos que salen, hay unos que son muy grandes y las pulgadas de pantalla que tienen como que no se adaptan a las aplicaciones que ya están creadas, como WhatsApp, Messenger y entre otras. Es correcto. Muchas veces hay aplicaciones que no están como optimizadas. No confundamos la parte de las apps con lo que es un diseño web. Existe también otro tipo de desarrollo que podemos nosotros no fácilmente, sino que existen herramientas para desarrollar aplicaciones un poco más robustas que pueden usarse en dispositivos móviles y en cualquier tipo, tanto en iOS como en Android, y ese tipo de diseños también quedan perfectamente en cualquier computadora o con cualquier lacto. Pero ese es el diseño responsivo, que usted abre un sitio web en un teléfono y lo ve perfectamente, ¿ya? Y hay otros que no se adaptan adecuadamente porque les hace falta algunas características. Entonces a eso nos referimos con esto de la introducción y ver un poco el diseño responsivo. Y lógicamente para eso nosotros nos vamos a auxiliar de un framework que se llama Bootstrap. Bootstrap es algo para descargar acá. Por ejemplo, acá nosotros tenemos Bootstrap acá. Y este es un framework de Bootstrap. Entonces nosotros descargamos de esta página el Bootstrap y nosotros lo vamos a utilizar para nuestros sitios web. Esto es un mundo aparte. Esto es un mundo aparte, pero nosotros vamos a explicar cómo utilizar algunas herramientas de esto. Como es introductorio, vamos a ver cómo se instala, cómo es que nosotros lo vamos a utilizar en nuestra introducción web y todo lo demás en esos conceptos. Nosotros basta con descargarlo y aquí están algunos ejemplos. Básicamente, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos acá. Si yo descargo algunos ejemplos, podría ver acá que ya existen como algunas plantillas de este Bootstrap que yo perfectamente las puedo utilizar. ¿Vean? Esto si yo lo descargo, pues básicamente yo tengo casi un sitio web casi finalizado acá. ¿Ya? Y tiene hasta una parte para interactiva donde nosotros podemos, igual esta parte nosotros si la hacemos pequeño, vean, tiene lo que es Bootstrap, un diseño responsivo. ¿Vean?
Y esto pues basta con que nosotros lo descarguemos y lo podamos personalizar. Lo que normalmente hacerlo desde cero, pues tendríamos que hacer básicamente todo esto, ¿ya? Empezar a trabajar todas estas etiquetas y al final pues lograr ese contenido. Y por aquí se hace el llamado de Bootstrap, vean. Por acá está. Entonces acá, aquí se hace el llamado de Bootstrap y todo eso. Pero eso lo vamos a ver en esas unidades. Así que no se preocupen si ven que vamos demasiado rápidos o estoy explicando eso, pero eso es para que tengamos una idea general. Luego por acá, los modelos y conexiones de base de datos, esto tiene que ver con algunos templates utilizando algún framework, como en este caso Django, y vamos a utilizar otro por si este no funciona bien. Y ahí vamos a ver un poco sobre el MTB, que tiene que ver con el Model Template View. Esta parte también es muy interesante dentro de lo que son las aplicaciones web. Y luego acá los otros datos que aparecen acá. Pero eso vamos a ir poco a poco. Yo les pongo en contexto. Este material ustedes lo tienen ahí para que puedan revisarlo. La bibliografía está por ahí, introducción a Python. Yo les voy a pasar las referencias web respectivas para que ustedes puedan descargar y todo eso. Esto es un gracias por su atención, por la presentación actual. Y si hay alguna pregunta al respecto, pues ahorita la vemos para pasar a otra presentación que tiene que ver de dónde descargar Python y todo lo demás. Todavía tenemos ahí par de minutos, tenemos más o menos 20-25 minutos todavía para hablar de eso. Así que tenemos espacio para alguna pregunta. Si no hay, pues pasamos a otra presentación. ¿Preguntas? Todo claro, Liz. Por mi parte Todo todo bien, claro. Todo claro. Todo Ok, claro, Liz, perfecto. muchas gracias. Ok. Entonces, anoten por ahí. No se les ha olvidado el cuaderno, ¿verdad? O bueno, si están en la computadora, hablan el blog de notas y empiecen a digitar por ahí. Okay. Ahorita lo voy a traer. Ok. No se olviden que están estudiando. Tienen que tomar apuntes y todo lo demás. A veces es bueno tomar algunos apuntes y que son concretos, que luego me van a servir para decir, por ejemplo, dijeron que para hacer esto era necesario eso. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, nosotros fácilmente nos vamos a recordar, pero de lo contrario teníamos que ir al video, ir a buscarlo, ir a todo lo demás. Por cierto, ahí les publiqué el video. Normalmente, en veces los edito, pero sí, la verdad que la renderización y todo lo demás por cuestiones de tiempo, pues se lleva y pues los descargo y los subo a YouTube y listo. Ok, si ya tienen todo listo, pues vamos a empezar con lo siguiente, ok. Nosotros, acá, para descargar algo de Python, voy a dejar ahí la dirección, que es python.org. Si están en la computadora o si tienen conexión a internet ya en este momento, pueden ingresar acá a Python y van a cargar esta página. ¿Okay? Siempre dicen que es recomendable que puedan donar, así que cuando lo puedan hacer, háganlo. Después que ya sean unos profesionales, se ven a la página y dicen, hey, me sirvió, entonces voy a donar aquí una parte de lo cuando sean profesionales. Ok, en este apartado lo que nos interesa es lo siguiente. Acá nosotros vamos a encontrar una serie de publicaciones y nosotros lo que nos interesa es la parte del download, ¿ya? O descargas. Por default, la página detecta que nuestro sistema operativo pues es Windows y nos da la última versión. Entonces, acá vamos a descargar la versión 3.8, que más o menos dice que pesa 25 megabytes. Entonces, acá se está descargando en computadora, yo ya lo tenía descargado y pues básicamente se descarga y lo instalamos. Solamente recuérdense que en Windows no es como en Linux, que
que hay que ir muchas veces a la terminal y a ptget y no sé qué y todo lo demás. Y aquí en Windows, pues doble clic, exe y damos next, aceptamos y listo, ya está instalado. Ok. Entonces, ahora bien, una vez nosotros tenemos instalado Python, lo buscamos, por ejemplo, Python, y aquí nos aparece, cuando ya se ha instalado, que dice que tenemos un Python 3.8 de 32 bits. Ok. Entonces, de acá lo podemos ejecutar. Aquí dice abrir, ejecutar como administrador y simplemente desde acá lo abrimos. Así que con eso no crean que tenemos tenemos nada más esta parte que acá funciona, nosotros acá. Ya acá podemos escribir comandos y todo lo demás. A esos comandos como no existen, pues ahí me dice que hay errores. Eso también lo vamos a aprender, la parte de errores. Entonces, pero nosotros ahorita lo que nos interesa es tener instalado la parte la parte, ¿cómo se llama? Del que nos va a hacer la interpretación. Les iba a decir compilación, pero ya vamos a ver que Python no es un lenguaje compilado, es un lenguaje de scripting, es decir, que tiene que ser interpretado, ¿ok? Entonces, acá es donde nosotros vamos a utilizarlo para eso, ¿sí? Cuando ustedes lo tengan instalado y puedan hacer, por ejemplo, el famoso bienvenidos, por ejemplo, en la parte acá de la consola. Entonces eso me imprimió acá, bienvenidos, ¿ya? Si lo hiciéramos en la parte si lo hicieron en Visual Studio, pues tendrían que poner console.write_line, no sé qué, y luego acá las comillas, y luego poner todo acá, el hola y todo eso. Pero recuérdense que antes para enviar ese console.write_line tiene una gran estructura el Visual Studio y sumamente pesado, ¿verdad? Que las máquinas se ponen así como que tiemblan. Entonces acá tenemos eso, pero nosotros vamos a utilizar otra herramienta para el desarrollo de esto. Les estoy dejando esto porque necesito que estemos claros. El paso 1 era entonces descargar desde Python ORG la versión 3.8. Una vez la instalamos, ya tenemos listo. Yo lo que hice, por ejemplo, acá, fue que busqué Python. Una vez estando acá, pues desde acá, desde acá puedo desanclar o anclar a la barra de tareas. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera yo lo tengo aquí listo, ¿eh? Ahí está. Nosotros vamos a salir. ¿Ok? En esa parte. Ya salimos ahí de Python. Lo volvemos a ejecutar y entonces aquí lo tenemos. Ahora bien, suena bastante aburrido, ¿verdad? Pero no se preocupen. Vamos a encontrar solución a eso para que no se aburran. Ok, ¿qué más puedo encontrar acá en Python? Pues puedo encontrar la comunidad de programadores. Acá puedo encontrar la documentación que es importante. Aquí está la guía para principiantes, la guía para desarrolladores, preguntas frecuentes y algo otros aspectos ahí que nosotros podemos ver. También pueden buscar en internet información relativa a guías en español y todo eso. Yo tengo algunos libros de Python, les voy a recomendar los básicos para que podamos ir viendo un poco del lenguaje. Entonces, ¿estamos claros con el paso 1? Sí, Okay. todo claro. Ahora bien, el paso 2 es que vamos a utilizar Visual Studio, pero Visual Studio Code. Visual Studio Code.
aquí dice descargar la versión estable para Windows. Y nosotros, por ejemplo, acá descargamos. Aquí tenemos que es para el instalador, simplemente le damos descargar. Y acá dice que va a descargar 54.8 megabytes. Y eso es lo que pesa en esa parte. Yo perfectamente eso lo puedo. No es necesario porque ya vieron que es fácil acá las direcciones vamos a ver, del Visual Studio, para que no lo anden buscando por cualquier cosa. Está acá. Listo, ya tenemos ahí dos direcciones, dos URLs para descarga. Entonces aquí ya lo descargó, los 54 megabytes, ya lo hizo. Eso va a depender de la conexión que ustedes tengan. Así lo va a hacer de rápido o se va a tardar, ahí depende. Acá pues sí se hace un poco rápido, aunque sí hay varios dispositivos conectados, pero va a ser rápido. Ok, yo ya lo tengo instalado, pero lo voy a volver a instalar. Quizás vamos a ver si puedo hacer esto. Lo voy a hacer porque necesito que ustedes lo hagan de esta manera y lo puedan hacer y que quede grabado en el video como es que lo hicimos. Vamos a desinstalar un programa, ojalá que no se tarde. Aquí tengo el Python, lo instalé justo el 26, hace 3 días, y aquí del Visual Studio lo instalé pues ayer. Lo vamos a desinstalar. Esta parte, espero que se desinstale rápido. Y también vamos a hacer el proceso de instalación. Siempre en el calendario del aula virtual, siempre es importante que lo revisemos. Pues, pausa ahí con lo que estoy haciendo, pero voy a mostrar esta parte acá, donde estamos acá cuando nosotros vamos a mis cursos, al área personal, vamos a ver al inicio. Acá, en la parte de esto, vamos a encontrar, perdón, acá el calendario, acá. Ustedes les debe de aparecer ahí el calendario. Entonces, en el calendario, normalmente, acá está. ¿Alguien vio esa parte del calendario? Aquí en el calendario decía que teníamos clase virtual a las 5:20, programación orientada a objetos. Sí, Entonces, para no andar buscando algo, cuando sea algo de algún evento, que siempre revísenlo ahí, el calendario, para que ustedes vean si tienen algún evento programado. Esto creo que no lo utilizan todos los docentes de esa manera. Yo en mi caso, para que no anden buscando, acá en el calendario les voy a poner las cosas como, por ejemplo, parcial, tal día y todo lo demás y eso. Además de la comunicación del correo institucional, porque es el oficial de comunicación. Ok, veamos, creo que ya se desinstaló y luego de eso vamos a proceder a instalarlo acá. Ok. Acepto, ya ven que en Windows solo es de aceptar, de Next. Luego acá si me pide que si quiero crear un escritorio, le digo que sí. Voy a agregarlos todos. Y luego vamos al siguiente. Instalamos y también lo hace rápido. No es muy pesado, no es el Visual, es de Microsoft, pero esta es una herramienta bastante que nos va a servir incluso para la introducción al frontend. Vamos a ver en la unidad 3, creo. Entonces ahí está este IDE o este editor nos va a ayudar para trabajar con esta parte. ¿Sí? Ok, ahora ya terminó y pues lo vamos a dejar así de un solo que se ejecute, pues y vamos a ver qué es lo que tiene de especial. ¿Sí?
Algo importante, por ejemplo, que nosotros podamos tener es que él acá, vean, si alcanzan a ver acá el lado izquierdo de mi pantalla, Sí, Lick. Sí, ok. Sí. Entonces, esta parte de acá tiene que ver con los plugins, ¿sí? Entonces, nosotros acá en los plugins vamos a encontrar lo que son los plugins para Python, ¿sí? Por ejemplo, yo ya lo tengo instalado porque lo instalé el día que lo puse y como no reinicia la máquina, entonces él guarda en memoria todo eso y ahí está. Pero aquí me dice que si yo lo quiero desinstalar, ¿ya? Esto lo que hace es que Python, que Visual Studio Code permite extensiones del lenguaje Python para que yo pueda desde acá programar en Python y lógicamente incluso algo interesante que tiene esta parte de este editor es que nosotros podemos ejecutar desde acá nuestros programas, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos permite acá. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros, si vamos a crear un folder acá, me voy a poner, por ejemplo, de OOO 02-2020, ¿ok? Ok. Y esa carpeta es la que tengo por defecto en Visual Studio Code para poder trabajar. Si ustedes ven acá, tengo mi carpeta. Si yo, por ejemplo, la cerrara, por acá está lo de Close Folder, ahí se cierra y ya no tengo predeterminado eso. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando en proyectos o ejercicios, es importante que creen una carpeta, ya sea en el disco duro o en su memoria, donde ustedes crean conveniente, ¿sí? Entonces ahí la pueden crear y de esa manera, por ejemplo, van a almacenar toda su información de esta materia. Entonces, a la hora que estemos desarrollando acá, vamos a ir a File y vamos a ir a lo que es un Open Folder, que es abrir una carpeta. Vamos a ir al C y acá seleccionamos lo que es la POO. Aquí está. Y como no tiene ningún archivo, pues lógicamente se va a mostrar vacía, pero la ventaja es que aquí nosotros nos dice un nuevo file. Ok, aquí podemos poner un ejemplo 1 .py y listo. ¿Ya? Todos los archivos que nosotros vayamos a crear siempre van a tener la extensión .py. ¿La notan? O .py. ¿Ya? Depende, ¿verdad? Es de py. Entonces, la I latina, la Y griega, es una definición. Es decir, si yo le quiero poner ejercicio 1, punto, PI, ese sería la parte de cómo. Ahora bien, lo que hicimos allá en la consola, vean, acá, la ventaja es que él me da algunas sugerencias, ¿ya? Entonces, acá presiono Tab, paréntesis, y acá ponía el bienvenidos todos a este ciclo. Un ejemplo. Ups. Ok, listo. Ahora, nosotros desde acá podemos ejecutarlo, ¿vean? Si nosotros ejecutamos esto, aquí está, que dice que se ejecutó el archivo que está en esta carpeta, en esta dirección, y aquí está lo que me devolvió, vean. Bienvenidos a todos a este ciclo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago 2 espacios ahí, y pongo, por ejemplo,
Probando. Lo ejecuto. ¿Alcanzan a leer, perdón, acá abajo el error? Sí, se nota. El error dice, acá vean, vamos a hacer esto por si no se alcanza a ver, porque yo sé que no es lo mismo estarlo viendo ahí. En la consola lo que tengo es esto, vean. Entonces, una vez estando acá, vamos a ver. Acá creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? El error acá está seleccionado, vean. Dice esto. Me voy a tomar ese tiempo para hacerles esto porque les va a durar o les va a ayudar y les va a quitar un fuerte dolor de cabeza. Fijémonos bien. La primera interpretación que se hizo la ejecutó perfectamente y nos puso bienvenidos todos a este ciclo. Este es un ejemplo. Pero luego lo volví a ejecutar porque puse otra variable y me pone que print probando tiene un error de indentation. Este indentation tiene que ver con la indentación. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Eso, anótenlo, que es sumamente importante en lo que es el lenguaje de programación Python. Les voy a explicar cómo solucionar eso. Ojo, no estamos ya programando y no se aflijan y todo eso. Yo solamente estoy diciéndoles cómo funciona el lenguaje y cómo es que nosotros vamos a empezar a programar en esto. ¿Por qué? Porque la unidad 1, acá, ya me empieza a hablar de objetos y demás cosas. Pero por eso dije, la parte del aula es para que ustedes la lean 20, 30 veces, porque son los conceptos que vamos a ir utilizando. La parte técnica sobre cómo funciona todo esto, pues eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. Ahora bien, perdón, estaba en acá. Fíjense bien. Nosotros no podemos hacer, por así decirlo, la parte de dar espacios en blanco acá. ¿Por qué? Porque nos va a aparecer esta parte, vean. Ya. Nos va a decir siempre que hay un error de indentación. Entonces, esto no se puede como estar dando espacios de esa manera, porque Python simple y sencillamente nos va a decir que no es correcto. Ok, acá ahora aquí no nos dio el problema, aquí dice segundo ejemplo. Si yo le pongo acá un espacio, vean, a esto se le llama indentación. Cuando, por ejemplo, si yo digo un if, ¿okay? Un if x es mayor que 0, 2 puntos, vean, acá él puso automáticamente una indentación. ¿Cuántos espacios son? 4. Si yo lo borré y pongo por acá, por ejemplo, declaro que b es igual a 20, entonces acá le digo un print, ok, que es mayor. Ok, solo para probar. Entonces también va a dar un problema de indentación. ¿Por qué? Porque esta parte
de la indentación tiene que ser 1, 2, 3, perdón. Acá tiene que ser con 1, 2, 3, 4. O lo que equivale a decir un tab. La tecla tab. ¿Ok? De esa manera, si nosotros decimos acá, ojo, yo no estoy enseñando acá estructuras de control ni nada de eso, yo simplemente les estoy poniendo en contexto cómo que funciona de manera general este Python. ¿Sí estamos? Ahora bien, esto de la indentación es lo que quiero que quede claro acá. Debemos de respetar esa parte. De lo contrario, siempre vamos a tener un error. Ahora bien, no voy a hacer preguntas sobre lo que he escrito de programación ni nada de eso. Simple y sencillamente la pregunta va dirigida a que si comprendemos perfectamente, ya tenemos claro de dónde bajar Python, ya tenemos claro qué herramienta utilizar y cómo ejecutarlo acá. Y por qué me puede dar un error. ¿Está con eso? Sí, Sí, le todo. quedó claro. Sí, entendido. Ok, perfecto. Ahora bien, empezamos a las 5:20, ¿verdad? Vamos a dar un par de minutos más para esta parte. Entonces, con lo que son las herramientas, pues ya tenemos claro que vamos a utilizar lo que estaban acá, lo que era... ¿Sí? A la hora de instalar, ya he instalado los dos programas, que es Python y el Visual Studio Code. ¿Sí? Solo se abre Python y ahí ya metemos el programa así como estaba usted. No es necesario que abramos Python, simplemente ejecutamos el Visual Studio y él detecta que ya está instalado en nuestro equipo. Y también con el plugin que nosotros hacemos acá, pues básicamente él tiene este intérprete acá, el plugin que instalamos, para poder ejecutarlo desde consola. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces acá nosotros ya tenemos listo esto, podemos cerrarlo y ya saber pues que todo está bien. Ahora, algo importante acá. Ok, esto es conociendo un poco de Python. Vamos a ver. Y aquí en la presentación pues va a quedar un poco, eso también se lo voy a publicar en el aula como soporte a la clase, a la video clase que vimos ahora. Y ese junto con el video igual ahí queda, solamente que recuérdense que los videos pues duran más o menos 1 hora. Entonces en ocasiones es necesario pues que nosotros anotemos, hey, en el minuto tal se mencionó esto, pues, para no andar buscando después en qué lo dijo. Entonces esta información pues va a estar disponible también para que nosotros vayamos viendo un poco. Ese es un poco de historia de Python, ustedes la van a poder ver. Luego hablamos de los lenguajes que son compilados y los lenguajes que son interpretados. Eso es el que nos interesa, ya que Python es un lenguaje interpretado, lo cual permite que se pueda ejecutar en cualquier computadora, es decir, que básicamente Python es un lenguaje de alto nivel que es utilizado para el desarrollo de cualquier tipo de aplicaciones, incluyendo aplicaciones científicas y de inteligencia artificial. Lo que sucede es que es un lenguaje, no es nuevo porque tiene su antecedente desde como el año 90 y acá dice 89 incluso, creado en el año 89. Pero poco a poco ha venido desarrollándose de manera... Lo único que, como les digo, es un lenguaje de alto nivel, utilizado como empresas como Google y otras. Pues existen en Internet mucha información relativa a eso. Por eso es que acá se le llama que Python es un lenguaje de scripting relacionado porque es un lenguaje interpretado y no compilado. Y lógicamente es un lenguaje de alto nivel
Y ahí está un ejemplo de qué es lo que hacen los compiladores, qué es lo que hacen los lenguajes interpretados. Básicamente, yo acá no quiero ahondar en esto. Yo voy a desarrollarles ya un material que vamos a ver en la otra clase relativo a cómo se declaran variables, cómo se crean nuestros primeros programas y todo eso. Para eso es importante que recordemos que Python es un lenguaje pues muy sensitivo. ¿Qué significa? Que distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces, a la hora de declarar variables, pues eso lo tenemos que tener bien, pero bien claro en eso. Las palabras reservadas son aquellas que todo lenguaje tiene y que no pueden utilizarse para como declaraciones de variables, como definición de constante y como métodos. Entonces, al igual que los demás, Python tiene algunas palabras reservadas que no las podemos utilizar, o sí podrían utilizarse, pero no para declararlas como variables o para tenerlas en un proceso, ya que son propias del lenguaje y por eso se le llaman palabras reservadas. Luego, la presentación va a estar hasta por acá, porque acá ya empezamos a ver algunos ejemplos de asignaciones y algunos aspectos que ya son de programación, y poco a poco nosotros vamos a ir viendo esta parte. Por el momento, nos vamos a ver hasta después de vacaciones. Esta presentación igual la van a tener para que ustedes por lo menos la estudien, y el día que vengamos a hablar un poco de variables, que vengamos a hablar de operadores lógicos, de asignaciones, pues ya tengamos el conocimiento previo de esta parte. No sé si hay alguna duda al respecto. Es decir, sobre la programación no se preocupen, que esa yo ahorita pues sé que no estará. Hay muchas dudas, pero me refiero a lo que hemos visto en este momento. ¿Ok? Sí, yo tengo una. Sí. Es, si descargo Visual Studio Code y tengo instalado el Visual Studio 2019, no me daría ningún inconveniente. No, ninguno, es completamente aparte. El Visual Studio Code es como un blog de notas mejorado. Eso. Ok, gracias. Sí. Una pregunta, el Visual Studio 2019 no lo estaríamos ocupando entonces, sino que solo los programas que usted dio. Es correcto. Visual Okay. Studio, ese no. Muchas gracias. Ok. Ok, ¿alguien más? Ok. Esto acá lo voy a tomar acá para la parte de ver ya la finalización y tomar la asistencia luego. Acá me aparecen todos los que han intervenido, todos los que están. Ok. Ok. Entonces, si no tenemos más que decir, pues los enlaces van a estar en la plataforma de su conocimiento, junto con la presentación y el enlace a este video. No me resta más pues que darles las gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.